La doctora Gloria Patricia Cortés, directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. 30 años después de la tragedia de Armero, ¿qué podemos hablar en cuanto al avance que ha tenido no solamente la ciencia, sino también la prevención de este tipo de desastres? Bueno, como Servicio Geológico Colombiano y su observatorio en Manizales tenemos una visión que va mucho desde la parte técnica y definitivamente podemos decirle al país que en la parte de monitoreo, de investigación sobre volcanes, sobre la amenaza, ha habido un gran avance y no podemos desconocer que a raíz de este infortunado suceso se establece en el país una red de observatorios vulcanológicos. Inicialmente se pensó en uno, ha habido un avance tecnológico muy importante, hacemos monitoreo multiparamétrico desde ese entonces, 24 horas al día, ya no monitoreamos solo un volcán, sino 10 estructuras volcánicas en la parte del observatorio en Manizales. Desde el punto de vista de gestión de riesgo, el país también ha avanzado mucho, hay una nueva ley de gestión de riesgo, donde obviamente pues sigue implícita la prevención. Han sido muchos los avances, pero de manera muy objetiva y viendo que la gestión de riesgo no tiene solo un componente técnico, hay una parte educativa, hay una parte comunitaria y social. Han habido avances, pero yo pienso que en honor a la magnitud del desastre de Armero, de esos 25.000 proyectos de vida que se truncaron esa noche, el 13 de noviembre de 1985, lo que ha hecho el país aún es insuficiente. Los procesos educativos se iniciaron, había cartillas, había mucho trabajo, pero no se les dio la continuidad que debería darse. La memoria es muy vulnerable y la historia debe ser la base para construir un mejor futuro. En Armero se olvidó dos desastres anteriores o no se supieron, no se conoció lo que pasó en 1595, 1845, Tasajeras, 100 personas que pierden la vida, San Lorenzo, 1000 personas. Entonces, pienso, como siempre, y como está la opción de mejorar, debemos como país, de manera interinstitucional, se han hecho trabajos, hay un sistema, hay una unidad, pero debíamos trabajar mucho más porque pienso que en honor a lo que pasó en Colombia, más han aprovechado otros países que el mismo país. En Colombia hay una renuencia de procesos de evacuación. Tenemos 4 colombianos que están haciendo trabajo de monitoreo en Chile, que empezó a hacer monitoreo volcánico y trabajos en 2008 a raíz de la erupción del volcán Chaitén. Y entre las grandes diferencias que nuestros compañeros nos comentan es que allí no hay duda y el gran valor a la vida, no hay duda en cuando se da una orden de evacuación. Aquí tenemos esas dudas, qué pasará, si se irradiará toda la información de manera oportuna y las personas sí valorarán su vida. Entonces es parte de lo que debe darse un cambio, una parte más educativa y cultural y mucho sobre el valor de la vida. Precisamente, ¿qué nos puede comentar del estado del volcán en estos días? Y teniendo en cuenta lo que pasó hace 30 años, ¿qué diferencias hay entre lo de entonces y lo de ahora? Bueno, el volcán Nevado del Ruiz indiscutiblemente es uno de los volcanes más activos de Colombia en este momento y desde hace 5 años se encuentra en un estado de inestabilidad. Asignamos un nivel de actividad que es el amarillo, que indica cambios en el comportamiento de la actividad volcánica. Hemos tenido en estos 5 años unos momentos de mayor actividad y lo que podemos llamar unas crisis sísmicas, 2 pequeñas erupciones en el año 2012. Frecuentes procesos ya por casi 11 meses de emisión continua de ceniza y emisión a la atmósfera de gases como el dióxido de azufre. Él está inestable, pero a diferencia de ese entonces, que también una caída de ceniza pues motivó como avisaba lo que podía venir, el volcán cambia, vamos al ritmo de él y cambia durante cada actividad, va cambiando y no se comporta de manera similar, sí se comporta de manera similar, pero no es matemático y cíclico exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento? No, él continúa en un nivel de actividad amarilla, no hemos pasado al siguiente nivel que indicaría probabilidad de erupción porque no tenemos las evidencias claras y contundentes como lo que pasó en 1985, en 1989 y aún un poco en 2012, de que lo que genera que un volcán haga actividad o genere erupciones, que es el magma, esté muy cerca a la superficie y en una cantidad grande como para que nos indique que estamos a puertas de una erupción, de probabilidad de una erupción. Entonces muy seguramente el volcán ha sido muy activo, tiene una historia de cerca de 2 millones de años, en los últimos 13.000 años ha sido muy explosivo.
con seguridad el volcán va a hacer erupción en algún momento. Ahora está inestable, la pregunta es, hay un 100% de probabilidad de ello, pero para decir día y hora, aún en este momento, pues no lo podemos hacer. ¿Está claro el protocolo de activación de la emergencia en caso tal de un evento eruptivo? ¿Ya todo el mundo sabe cómo reaccionar? Bueno, el protocolo, misionalmente el Servicio Geológico Colombiano debe dar el momento, la información en el momento que ocurra una erupción. Previamente si se ha pasado a naranja para erupciones grandes. Más que saber en qué momento ocurre la erupción, que es un dato importantísimo para las medidas de gestión de riesgo y de respuesta, mucho es qué debe hacer cada persona en estos 19 municipios en el área de influencia del volcán. Y ahí es donde hemos visto que hace falta mucho trabajo y que tal vez no tenemos los medios de comunicación todavía los ideales para que esa información y que todas las personas en estos 19 municipios sepan qué hacer. Usted, por su formación de geóloga de la Universidad de Caldas, debe recordar ese primer mapa de riesgos que se presentó el 7 de octubre de 1985. ¿Qué recuerda de ese mapa? Pues lo que recuerdo es que se hizo en un tiempo récord a raíz de una erupción del 11 de septiembre del 85. Este mapa tenía muy claramente definida la zona del volcán y las zonas lejos de él que guiaban, digamos, la trayectoria de los ríos principales que nacen en el volcán, como el río Gualí, el Azufrado, Lagunilla, el río Recio, al oriente, y al occidente la cuenca del río Chinchiná. Se hablaba y se hacía mucho énfasis a partir de los registros históricos y las narraciones de erupciones previas de la situación de Armero. Entonces lo que uno dice ahora, han pasado mucho tiempo, vamos a entregar un nuevo mapa, pero el contexto general siempre ha sido el mismo. La zona del volcán donde pueden presentarse muchos fenómenos volcánicos y la zona lejos del volcán donde pueden ser afectadas poblaciones cerca de los ríos que nacen en él podrían ser afectadas. Ahora Armero no está, ya ha sido afectada 3 veces anteriormente en tiempos históricos recientes. Ahora hay unos retos como son Mariquita, como son Honda, quizás Ambalema y la parte cercana al río Chinchiná, donde no olvidemos, ha pasado un tiempo, pero en tiempo geológico 30 años no es nada, el volcán sigue con su misma configuración, sigue siendo un volcán activo, seguramente de carácter explosivo, entonces más que consolarnos a veces diciendo que ya no hay glaciar, que el calentamiento global, que el cambio climático ya no generaría una avalancha, no, aún es una posibilidad, incluso hay agua interna en el volcán, entonces es mejor prepararnos a escenarios como 85 y aún mayores para que no nos vuelva a pasar, a que consolarnos diciendo que tal vez eso ya no va a ocurrir. ¿Qué tanto se ha perdido la capa de glaciar en el volcán Nevado del Ruiz? Definitivamente en nuestros volcanes nevados ha sido importante el retroceso glaciar, pero aún hay un espesor de cerca de 200 metros cerca del cráter Arenas. En 1985 usted era estudiante de geología. Por cosas del destino, usted le había pedido al profesor Jorge Dorado que la invitara a ese viaje que la Facultad de Geología había organizado para Ibagué. Usted tenía una gran amiga en esa época y ella sí fue a ese viaje. ¿Usted por qué no fue? Era Eugenia Amparo Osorio Vélez. Yo no fui porque me había colgado un poco en una materia que había perdido de una manera, digamos, absurda, pero no pude ir a ese viaje y me dolió mucho durante todo ese día no ir. Tenía un examen que no me pudo aplazar otro profesor y por esas circunstancias, digamos, de la vida estoy tal vez aquí, pero ese, como pasó para la Facultad de Geología, partió en dos la facultad, la historia de la facultad y personalmente también direccionó mucho lo que fue mi vida y el trabajo que hago ahora. ¿Qué recuerda de su amiga? Recuerdo que era una chica muy inteligente, muy vivaz, muy pilosa, que no sé en dónde estaría en este momento si su vida no se hubiera truncado ese 13 de noviembre del 85. En honor a ella y a todas esas jóvenes que también murieron, pienso que no hay que pensar en los volcanes como generadores de desastre, que como humanos tenemos mucho que hacer y donde en honor a ella hago esta labor de monitoreo vulcanológico y con la esperanza de que nunca más en Colombia y el país familias como la de Eugenia, su madre, su padre, sus hermanos sientan un dolor tan grande como el que causó su partida.